Buenas noches, licenciado. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, licenciada. ¿Cómo está, Melissa? Se cuenta con que Buenas noches, Lice. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Ya revisaron la clase del día anterior? Bueno, de la anterior semana, mejor dicho. Sí, Lice. Ya, muy bien. para la lectura de los párrafos. ¿Se quedó como colgado o no? Hola. ¿Y me escuchan? Sí, Lice. Ya, Sí, profe, sí, licenciado. ya, listo. Entonces les mencionaba que la clase anterior hablábamos sobre qué son las mutaciones, sobre cuáles son estos tipos de mutaciones, la diferencia que hay entre cada uno de los tipos de mutaciones. Recuerden que las mutaciones son cambios en la estructura o en la composición química del ADN. Recuerden que estas mutaciones se producen de manera espontánea y también recuerden que puede producirse por errores durante los procesos de replicación. En este caso puede producir los cambios. Ayúdenme con los micrófonos. Recuerden, como menciono en este caso, que se producen las mutaciones por cambios en la estructura y en la composición del ADN o también por errores durante los procesos de replicación. Y mencionábamos que existen diversos tipos de mutaciones. Recuerden que decíamos que existen las puntuales o génicas y que existen las cromosómicas. Recuerden que decíamos que las puntuales o génicas afectan a un solo par de bases. ¿Y cuáles son las que podrían ser en este caso? ¿Qué tipos? Aquí están, ¿no? Los puntuales o génicas. Y estas afectan a un solo par de bases. Y estas pueden ser las deleciones y las inserciones. Y también pueden ser las sustituciones. Recuerden que las deleciones y las inserciones modificaban en este caso
la traducción, ¿no? Que en este caso, ¿qué dice la traducción? Recuerden que ya vimos la traducción, la replicación. La traducción era en este caso que leía nuestras bases nitrogenadas. Y por ello decíamos que en las deleciones y en las inserciones provocaba una alteración de todos los tripletes, en este caso, de nuestra traducción. Decíamos que toda la mutación es desde donde en este caso se modifica esta lectura y pues desde ahí va recurriendo hasta en este caso la terminación de nuestro triplete. También decíamos que las sustituciones son otro tipo de mutaciones en las cuales solo altera un único aminoácido o una única base nitrogenada. Y recuerden que esta sustitución nosotros decíamos que puede mejorar o perjudicar la supervivencia. Y pues esto era según las características de la proteína que sea la resultante, ¿no? Según esto. Y también decíamos que existen tipos de mutaciones, bueno, dos tipos, ¿no? Decíamos que existen las mutaciones silenciosas en las cuales existe un cambio en un triplete que modifica en este caso a un solo aminoácido, pero que se podría decir que es mutación silenciosa porque no tiene ninguna alteración, se podría decir, ¿no? Y también decíamos que existen tipos de mutaciones cromosómicas. ¿Quién recuerda qué era esto de las mutaciones cromosómicas? Afectan a fragmentos de un cromosoma. Ya afectan a los fragmentos de un cromosoma. ¿Qué más decíamos de las cromosómicas? Pueden ser delecciones, duplicaciones y translocaciones, dice ahí. Ya, Carlitos. O Muy sea, bien. dice la primera, en las delecciones se pierde un cromosoma, o sea, se restan un cromosoma. Ya, en las deleciones, recuerden que aquí ya hablamos cromosómicamente. En cambio, en las puntuales o génicas, hablábamos de bases nitrogenadas, hablábamos de ADN. En las cromosómicas, como su nombre mismo lo dice, pues hablamos de cromosomas. En este caso, en las deleciones se pierde un trozo de cromosoma, en las duplicaciones es cuando se repite un fragmento de cromosoma y en las translocaciones, en cambio, es cuando se desprende un Hola. fragmento de cromosoma y cambia de posición al unirse a otro cromosoma. Recuerden que en estos casos las deleciones son las mutaciones con consecuencias negativas, se podría decir, ¿no? Ya que puede implicar la pérdida de los genes que son imprescindibles para la actividad del organismo. En este caso, las deleciones, al perder un trozo de un cromosoma, como menciono, ellas se podría decir que son las mutaciones con consecuencias negativas, ya que obviamente si justo se pierde el cromosoma que implica los genes que son imprescindibles para la actividad del organismo, pues en este caso podría llegar a perjudicarnos y podría llegar aún más allá como la muerte. Entonces las deleciones pues serían las más peligrosas o con más efectos negativos, se podría decir, ¿no? Y finalmente los otros tipos de mutaciones que tenemos son los genómicos, ¿no? Y en cambio ellos afectan el número de cromosomas y ahí dábamos ejemplos en cuanto a la alteración en el número de cromosomas. Decíamos que tenemos a la aneuploidea y a la poliploidea, en cual daba ejemplos. ¿Quién se acuerda de los ejemplos en este caso? Recuerden que decíamos que son de dos tipos, ¿no? Las aneuploideas decíamos que son alteraciones en el número de cromosomas y que normalmente por exceso o defecto de estos cromosomas, este tipo de mutaciones acostumbra a originar un conjunto de trastornos o síndromes, ¿no? Y decíamos que estos trastornos o síndromes alteran el funcionamiento del organismo e incluso pueden impedir la supervivencia, ¿no? Tal cual las de lesiones, más o menos, un poco parecidas. Recuerden que también mencionaba que en el ser humano se conocen algunos
casos principalmente de trisonomías. ¿Qué quería decir la palabra trisonomías? ¿Quién recuerda? ¿Qué mencionábamos de las trisonomías? ¿Qué eran las trisonomías? Recuerden que las trisonomías yo mencionaba que se les denominaba cuando tenía 3 cromosomas en lugar de 2 cromosomas. Recuerden que los cromosomas siempre son en pareja, ¿no? Y existía en este caso, en estas mutaciones, una trisonomía, que en lugar de una pareja, que son obviamente 2 cromosomas, tengo yo 3 cromosomas. O también se daba el caso de que existía una monosomía. ¿Cuál era la monosomía? Pues que solo existía un cromosoma Cromosomas. de los dos que debían. Trastorno dice que Ya, listo. Y en cuanto a la poliploidía, pues decíamos en cambio que son alteraciones en las que se encuentran duplicadas esta dotación cromosómica, ¿no? Decíamos en este caso que están múltiplos, que son en múltiplos, y que existía pues obviamente en par o impar. Decíamos que este tipo de mutaciones se tolera mejor en especies de plantas que de animales, porque recuerden que suelen originar individuos de dimensiones superiores a las normales, en este caso en cuanto a las células animales, ¿no? Y decíamos que en cambio que en las plantitas, algunas técnicas de cultivo de vegetales favorecen por estas mutaciones llamadas poliploidías, ¿no? Decíamos que obviamente favorece porque aumenta el valor comercial de estos productos, ya que los frutos de estas plantitas, recuerden que tienen que se vuelven más comerciales, ¿no? No queremos jugar bien, amigo. Hoy vamos Hasta ahí teníamos la anterior semana. Ahora vamos a seguir hablando de las mutaciones, pero vamos a hablar en este caso sobre la significación de las mutaciones, ya que existen agentes mutógenos, vamos a hablar un poco sobre la terapia y los diagnósticos clínicos que dan a veces a personas con mutaciones, ¿no? En cuanto a la significación de las mutaciones, pues recuerden que las mutaciones pueden producirse de forma espontánea o inducida. Recuerden que, pues, obviamente, en el caso mencionábamos, ¿no? El ejemplo de las plantitas, el ejemplo de las células animales, puede ser espontánea o inducida. Y en el caso, pues, obviamente, de las especies humanas, se podría decir que la frecuencia de aparición de una mutación se produce de cada 2.2 bases nitrogenadas replicadas, ¿no? Recuerden, ¿qué consiste en este caso las bases nitrogenadas replicadas? Ya vimos, recuerden, ay, espérenme, que no puse la pizarra virtual. Espérenme, ya le conecto. Y bueno, seguimos, ¿no? En este caso, pues, como mencionamos, las mutaciones pueden producirse de forma espontánea y inducida. Recuerden, hay dos tipos que pueden producirse por las bases nitrogenadas o por los cromosomas. Ya, espérenme. Mm, no se conecta. Ya. Sí, sí. Ya. Ahora sí, espérenme, déjenme buscar el lapicito que tiene esta pizarra. Ya. A ver. Listo, entonces, ¿qué quería mencionarles sobre nuestras bases nitrogenadas replicadas? Recuerden que en la traducción, bueno, existe un proceso, ¿no? En el cual todas nuestras bases ahorita, nitrogenadas replicadas, ya tiene lápiz ahí. Está bien, sí. Carlitos me mencionaba algo.
Sí, no, no, yo pensaba que iba a salir una pizarra blanca y yo le iba a decir que no salía, pero ya veo que le está apretando usted y sí le sale el marcador, disculpe. Ah, ya, ya. Ya. A ver. Entonces, ¿qué mencionaba? Mencionaba que la replicación existía. Recuerden que, bueno, no sé si tengo en esta presentación o no, pero bueno, con todo les digo. ¿En qué consistía esto de la replicación? Recuerden que hacía una copia de nuestro ADN, en este caso, vamos a dibujarle. Listo, ahí está nuestro ADN. Y recuerden que en la replicación, obviamente teníamos nuestras bases nitrogenadas, en las cuales se producía esto de la replicación, de la traducción. Y estas bases nitrogenadas son las que existen, en este caso, una mutación. Y esta mutación se puede producir de forma espontánea o inducida, en el caso ya de los vegetales, para poder, se podría decir, tener un mejor producto, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué me dice? Que mis mutaciones se producen cada 2,2, en este caso, bases nitrogenadas replicadas. Miren, 2,2 por 10 a la 9. Obviamente es un valor muy extenso en el cual se puede producir una, un error en la replicación, el cual obviamente ya tengo mutaciones, en el cual ya vimos los tipos de mutaciones, ¿no? Listo. Hablamos también de que las mutaciones pueden ser perjudiciales, pueden ser neutras, como las mutaciones que les mencionaba silenciosas, o estas mutaciones pueden ser beneficiosas en el caso de las plantitas, se podría decir, ¿no? Listo. Recuerden que la selección natural, que es un mecanismo básico de la evolución, actúa sobre esta variabilidad de la población, ¿no? En cuanto a las mutaciones, recuerden que la mutación es el principal mecanismo responsable de la variabilidad al aumentar el número de alelos de cada gen. ¿Cuáles son los alelos de cada gen? Recuerden que nuestro cromosoma, que recuerden que, a ver, voy a copiarles una fotito de un cromosoma, porque mis dibujos son tan chuecos. A ver, espérenme, déjenme buscar un cromosoma. A ver, aquí tengo mi cromosoma. A ver, este está. Déjenme poner a estos dos. Voy a colocarle dos imágenes. Cuando están separados y cuando están uniditos ya mis cromosomas. Y están unidos, ya. Ahí. Ya, y aquí tengo unidos a mis cromosomas. Ahí para que estemos mejor. Ya, listo. Entonces, ¿qué menciono yo? Vamos a explicar aquí que ya tengo los alelos. Menciono yo que la mutación es el principal mecanismo responsable de la variabilidad al aumentar el número de alelos de cada gen y por lo tanto uno de los principales motores de la evolución de las especies es el gen que yo voy a aumentar, en este caso en mis cromosomas. ¿Qué me dice? Mis alelos, aquí tengo yo un alelo procedente, me dice, del padre.
Y aquí tengo yo otro alelo procedente de la madre. Recuerden que todavía no se les denomina alelos porque no están unidos todavía. A ver, ay, solo ¿Qué quería, son los alelos, dice? miren. Tal vez alguien me dijo algo, no se le escuchó bien. Ah, le estaba preguntando que qué son los alelos. ¿Qué son los alelos? En este caso, como menciono, mira, aquí tengo un alelo del padre y de la madre, pues estos alelos son versiones diferentes de un gen, procedentes obviamente de las personas hereditarias, en este caso que se podría decir la madre y el padre. Los alelos, ¿qué digo? Que son versiones diferentes de un gen, que se encuentran obviamente en la misma posición para formar un cromosoma. Mis dos alelos, el uno procedente de la madre y el otro procedente del padre, forman un cromosoma. ¿Sí ven? Entonces, estos alelos obviamente contienen genes, genes de la madre, genes del padre, en los cuales obviamente recuerden que nuestros alelos son iguales. Al momento de ser iguales, se podría decir, sería, ayúdenme con sus micrófonos. Cuando tengo alelos iguales, se les denomina homocigotos y cuando tengo alelos diferentes, se les denomina heterocigotos. En este caso, ¿qué quiere decir alelos? Pues alelos es cuando yo tengo un gen. Un gen que obviamente, recuerden que los genes se encuentran en la posición los dos para así poder formar un cromosoma. Un alelo es procedente del padre, otro alelo es procedente de la madre. Miren, y cada alelo tiene un gen diferente, ¿no? Como menciono, los alelos que son los genes tanto de la madre como del padre, ¿no? Recuerden que cada persona siempre hereda dos alelos de cada gen, uno de la madre y otro del padre. Entonces, ¿qué menciona? El alelo A procedente de la madre del, del padre, perdón, y miren, A está con mayúscula, ¿no? Y el alelo A procedente de la madre, en cambio, está con minúscula. Como yo mencionaba, cuando tengo dos alelos, en este caso diferentes, se les denomina heterocigotos. Cuando yo tengo dos alelos iguales, se les denomina homocigotos. En este caso, miren, ¿qué tengo yo? Tengo un alelo A mayúscula y tengo un alelo A minúscula. Entonces, mis alelos A mayúscula y A minúscula forman un cromosoma o un heterocigoto. ¿Por qué heterocigoto? Porque yo no tengo dos mayúsculas o dos minúsculas. Si yo tengo una mayúscula y una minúscula. En este caso, en este ejemplo es A, pero puede ser cualquier letra del abecedario. En esta imagen, pues, han colocado A mayúscula y A minúscula. Entonces, mis alelos se podrían decir que van a formar una persona homocigota o una persona heterocigota. Recuerden, ¿cuándo es heterocigota? Cuando yo no tengo dos minúsculas, cuando yo tengo, perdón, dos mayúsculas o dos minúsculas. Miren, y aquí no tengo esto, entonces es heterocigota. Homocigota cuando yo tengo dos mayúsculas o cuando tengo dos minúsculas. Recuerden que no siempre va a ser A, pueden ser cualquier letra del abecedario. En este ejemplo está A, por eso les explico con la letra A. Miren, aquí tengo homocigotas y aquí también tengo homocigotas. Acá, como son las dos diferentes, son heterocigotas. Recuerden que se les denomina alelos, ¿no? Y como menciono, cada persona hereda, pues, alelos de cada gen. Uno de la mamá y uno del papá. Miren, aquí tengo yo un alelo de color rojo, un gen, perdón, de color rojo. El gen de color rojo, unido al gen de color celeste, ya se mezcla, en este caso, los genes de la madre y el padre, y ahí yo puedo crear y formar, ¿qué? Ya un cromosoma, ¿no? Y miren, ya se unen para formar, como menciono, ya la pareja de cromosomas que se necesita. Recuerden que es pareja y miren, el color rojo me estabiliza el grupo sanguíneo en el ejemplo.
El color verde ya me da el color de los ojos, del gen, ¿no? El gen. Todos estas rayitas se podría decir son los genes que tiene mi cromosoma. Y miren, el color del cabello ya me da el gen azul. Y el color de tomate me da en este caso el gen de la altura. ¿Bien? Bien. Me da diferentes genes, ¿no? El de la altura, ¿qué color dijo Licen? Disculpe. Es color tomatito. Gracias, Licen. Ya. Entonces, ¿qué menciono yo? A través de mis dos alelos, ¿qué tengo yo? Uno procedente del padre y otro procedente de la madre. Yo tengo los genes que obviamente van a heredar, en este caso, nuestros descendientes. Recuerden, cuando es igual es homocigoto, cuando es diferente es homocigoto. Recuerden en este caso que los alelos codifican en este caso a los genes que van a ser portados a nuestro heredero. ¿Cuáles son los genes? Como mencionamos, el color de ojos, el grupo sanguíneo, el color de cabello, la altura. Y así no heredamos en este caso o se hereda distintos genes, tanto del padre como de la madre. Ya en este caso, recuerden que también un ejemplo súper claro, se podría decir que el bebé sale, pero igualito, como saben decir, al papá, igualito, así, ni que control C, control V. Entonces, en este caso quiere decir que los alelos del padre fueron los dominantes. Al momento de unir nuestros cromosomas, bueno, de unir y formar los cromosomas, los genes del padre fueron más dominantes. O a veces también hay casos que sale igualito a la mamá. Entonces, en este caso quiere decir que los genes de la mamá fueron dominantes con respecto a los genes del papá. Y ahí se podría decir que sería 100% homocigoto en el cual, obviamente, tiene las características mayores, se podría decir, tanto al papá o a la mamá. O cuando dicen, pues, que es una mezcla, no, él no se parece mucho ni a usted ni a usted, es una mezcla. Entonces, bueno, ahí es en este caso que heterocigoto, ¿no? Listo. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Repito, ¿todo claro? ¿Nada claro? De las letras nos puede volver a explicar, Licen, ese que dice A mayúscula, minúscula, por favor. Claro, con gusto, Mayita. A ver, vamos otra vez. No hay problema, ¿no? Siempre me mencionan y yo les repito, no hay problema. Listo, entonces, ¿cómo vamos nosotros en esto que menciono yo, que son alelos homocigotos, alelos heterocigotos? Miren, en mi ejemplo me dice que el alelo procedente del padre tiene A mayúscula y el alelo procedente de la madre tiene A minúscula. Entonces, yo que en este caso supongo pues que son alelos, voy a escribirles aquí, alelos, Perdón, licenciada, ¿y cuál es la diferencia alelo o mayúscula, alelo minúscula? Aquí, claro, claro, Manuelita, ya le respondo. Por ejemplo, vamos a los alelos. Cuando yo tengo un alelo minúscula, hay mayúscula, perdón, es un alelo dominante, Ya. dominante. Cuando yo tengo un alelo en letra minúscula, es un alelo recesivo. Alelo en mayúscula es un alelo dominante. Un alelo en minúscula es un alelo recesivo. Ahora, la unión de mis alelos, en este caso A mayúscula y A minúscula, forman alelos heterocigotos. Espérenme, voy a... Forman alelos heterocigotos. Porque es, miren, mayúscula y minúscula. En cambio, si yo tengo dos mayúsculas
o si yo tengo dos minúsculas, tengo alelos homocigotos. Una pregunta, licenciada. Dígame, Carlitos. Bueno, se supone que siempre va a haber uno dominante y uno recesivo, o ¿cómo así se dan dos dominantes o dos recesivos? A ver, O dos recesivos? ¿En qué caso? Y el último, ahí ya Para me que invito a se den tomar otro homocigotos. antes de terminar esta clase. ayúdenme apagando los micrófonos que no entiendo, Carlitos. Ya, Ya, vuelvo a plantear la pregunta, licenciada. por favor. Ya, sabemos que tenemos dos alelos, ¿verdad? Ya, Dos alelos. Ya, un alelo va a haber uno dominante y uno recesivo. ya. ¿En qué casos? O sea, es común que haya uno dominante, pues y uno recesivo, como la ley del más fuerte, por decirlo así. ¿En qué casos se dan para que se den los homocigotos? O sea, dos dominantes o dos recesivos. Ya. En el caso cuando no existe ningún dominante, por ejemplo, en el color de las plantitas, yo tengo una plantita color rojo y una plantita, ¿con cuál se combina? Rojo con amarillo. Ya. Y tengo La una naranja. plantita amarilla. Entonces, cuando no existe ningún dominante y los dos son recesivos, van a unir sus colores. Rojo más amarillo, no sé qué color nos dé en este caso. Rojo más amarillo, no Naranja, naranja, sé. naranja. Ya. Entonces, al momento de no existir ningún dominante y los dos son recesivos, pues yo no tengo el color de ninguno. No tengo ni el color ni el rojo, no tengo ni el color del amarillo, sino que obtengo el naranja. Obtengo mezcla de los dos. Ah, ya, no hay nadie que domine que diga, bueno, salió igualito el este como cuando hay dominante. Eso, ajá. Ah, ya, y cuando los dos son dominantes, doble A, por ejemplo, que tengan el mismo color y se mantiene el color, así. Claro, se mantiene el color. Por ejemplo, los dos dominantes son rojos, se mantiene el rojo. O si yo Ah, tengo, en ya, este caso, un alelo aquí en los heterocigotos y el alelo es el amarillo y el rojo, pues siempre se va a mantener el dominante, no como color. Siempre el dominante. Y ya, si no existe está ningún bien. dominante, pues se mezclan los colores y sale en este caso el naranja, ¿no? Como colocaba el ejemplo de las florcitas. Ya. Ya. Ah, eso es como se llama, es un caso fortuito, o sea, no siempre va a tener que ser, o sea, no siempre va a haber uno dominante, puede que no domine ninguno, por decirlo así, Ajá. no es que siempre va a haber una Claro, no es que siempre va a cuestión ya dominar, sino cuestión de la naturaleza. claro, obviamente, igual como menciono en las plantitas, ¿no? No siempre hay Ya, dominantes. En este caso existen recesivos, los cuales se mezclan y ya forman un otro color lindo entre los dos, ¿no? ya. Listo. Tal vez alguien más, alguna otra pregunta. Ya. Entonces terminamos con lo que le mencionaba a Marita, creo que fue que me preguntó, ¿no? Entonces, cuando yo tengo, como menciono, una letra mayúscula y una letra minúscula, se les denomina alelos heterocigotos. ¿Por qué son heterocigotos? Porque yo no tengo las mismas letras, ¿no? No tengo dos mayúsculas como en el caso de acá abajo o dos minúsculas como en el caso de acá abajo. No tengo yo iguales, se podría decir, y por eso son heterocigotos. Aquí como tengo iguales dos mayúsculas o dos minúsculas, son homocigotos. Listo, Marita. Tal vez ahí un poquito más claro. Sí, Lice, muchas gracias. Sí, Licen, muchas gracias. Ya Manolita, ya Marita. Listo. Entonces recuerden, no, siempre mis alelos de mayúscula van a ser dominantes, mis alelos de minúscula van a ser recesivos. Al momento de ya yo mezclar los alelos, tanto mayúscula como minúscula, dos mayúsculas, dos minúsculas, vamos a formar ya alelos heterocigotos o alelos homocigotos. Recuerden que al unir mis dos alelos, ya se forman, en este caso, mis cromosomas, en los cuales ya tengo los genes. Y recuerden,
Los genes en este caso también, algunos dominan, otros son recesivos o los dos son recesivos. Y pues en este caso obviamente es, ya sea dominantes o recesivos, compartimos en este caso a nuestra descendencia. El color del cabello, la altura, el grupo sanguíneo, el color de ojos, todas estas características compartimos en este caso a través de nuestros genes a nuestros descendientes. Listo. Vamos a hablar de dos tipos de mutaciones en este caso. Uno si se transmite a la descendencia y otro no. Recuerden, las mutaciones, ¿no? En este caso ya mencionamos a los genes y todo ya. Ahora, tengo una mutación que se le denomina somática, la cual no se transmite a la descendencia y por lo tanto no se conserva en las poblaciones. Recuerden, en este caso existen a veces mutaciones llamadas somáticas que no se transmiten a sus descendencias. Y obviamente como esta mutación no se transmite a su descendencia, ya no se conserva en las poblaciones. O se puede decir que esta mutación ya se pierde, ¿no? Porque obviamente no transmitimos a nuestros descendientes. Y recuerden que algunas mutaciones, o bueno, también nuestras mutaciones llamadas somáticas, pues estas mutaciones dan lugar a un nuevo alelo, pero este alelo es recesivo. Por el hecho de que es un alelo recesivo, pues no llega a manifestarse en el individuo, perdón, que ha padecido esta mutación. ¿Por qué no llega a manifestarse? Porque es un alelo recesivo, ¿no? Y recuerden que en este caso, si es heterocigoto, siempre domina el alelo dominante, como su nombre mismo lo dice, ¿no? Entonces, esta mutación somática es un alelo recesivo. El recesivo en este caso no se va a presentar, por eso no se conserva, porque como su nombre mismo lo dice, es recesivo. Entonces, no domina, no llega a manifestarse al individuo. Tengo, en cambio, otras mutaciones que se denominan mutaciones gaméticas. Estas mutaciones gaméticas, en cambio, son mucho más trascendentes, ya que estas sí se transmiten a la descendencia. Entonces, ¿cuál sería yo? Si yo coloco en la prueba, las mutaciones somáticas son las que no se transmiten a la descendencia, ¿verdadero o falso? ¿Cuál era la pregunta, Lice? Claro, Manolita. Repito en este caso, las mutaciones no se transmiten a la descendencia, ¿verdadero o falso? Las somáticas, verdadero. Verdadera. Somáticas. Esas fueron. Es verdadero. Y las mutaciones gaméticas, en cambio, estas sí son las que se transfieren a la descendencia. Y recuerden que en este caso las somáticas se podrían decir que son de alelo dominante. Y en ese caso, sí se conserva la nueva característica para los descendientes. Recuerden que las mutaciones, además de afectar a los cromosomas, además de afectar el ADN, también pueden afectar las vías metabólicas, también pueden afectar a nuestro comportamiento en este caso, o simplemente a los caracteres morfológicos. Recuerden que los caracteres morfológicos se puede decir que estas son las más evidentes o las que sí logramos ver, ¿no? Nuestros caracteres morfológicos en este caso. Listo, entonces tengo dos, las mutaciones somáticas que no se transmiten a sus descendientes, las mutaciones gaméticas, que estas sí, en este caso se transmiten a los descendientes. Recuerden, se podría decir que nuestras mutaciones somáticas tienen alelos recesivos y por ello manifestarse como cuando tuvieran alelos dominantes, que son de las mutaciones gaméticas. Estas sí se transmiten. Recuerden que menciono que las mutaciones no solo son cromosómicas o el ADN también puede afectar a nuestras vías metabólicas, a nuestro comportamiento o a los caracteres morfológicos. Listo. Esto en cuanto a a algunos tipos más, ¿no? De las mutaciones. Listo.
¿Preguntas? No, perfecto.